¿Qué harías si recibieras una llamada de alguien que ya no está vivo? Numerosos casos alrededor del mundo han documentado llamadas imposibles, voces del más allá y mensajes que desafían toda lógica. Hoy conocerás 5 llamadas paranormales que nadie ha podido explicar. Pero cuidado, después de ver este video, pensarás 2 veces antes de contestar el teléfono. Caso número 1. La llamada del accidente de tren. El 12 de septiembre del año 2008, un brutal accidente ferroviario en Carolina dejó 25 muertos y más de 100 heridos. Entre las víctimas estaba Charles Peake, un hombre de 49 años que viajaba a Los Ángeles para una entrevista de trabajo. Su familia angustiada esperaba noticias de él, pero lo que sucedió en las siguientes horas fue más aterrador de lo que jamás imaginaron. Minutos después del impacto, los teléfonos de los seres queridos comenzaron a sonar. Su prometida, su hijo, su hermano, incluso su madrastra, recibieron llamadas desde el número de Charles, pero al contestar solo había un silencio gélido, profundo, como si alguien estuviera al otro lado sin poder hablar. Las llamadas continuaron, no una, ni 2, ni 3. Fueron 35 llamadas en total a lo largo de 12 horas. Cada vez que intentaban devolver la llamada, la operadora enviaba el tono de buzón de voz. Nadie respondía. Desesperados, su familia creyó que Charles seguía con vida, atrapado entre los escombros del tren. Tal vez estaba herido, incapaz de hablar, pero pidiendo ayuda de la única forma que podía. Cuando los equipos de rescate se enteraron de las llamadas, redoblaron los esfuerzos para encontrarlo. Usaron el rastreo del teléfono como guía, removiendo hierros retorcidos y vagones destrozados. Durante toda la noche, familia y rescatistas se aferraron a la esperanza de encontrarlo con vida. Pero entonces, cuando el sol comenzaba a asomarse, hicieron un hallazgo escalofriante. El cuerpo de Charles Peake fue encontrado entre los restos del tren, pero algo no tenía sentido. Los forenses determinaron que había muerto en el acto, en el instante del choque. No había sufrido, no había agonizado. Sus heridas eran tan mortales desde el primer impacto. Entonces, ¿quién había hecho las llamadas? Como si el destino esperara ese momento, justo después de que encontraron su cuerpo, las llamadas cesaron para siempre. Nadie más recibió una sola señal de su número. La compañía telefónica revisó y los registros confirmaron lo imposible. Todas las llamadas provenían efectivamente del celular de Charles, pero su teléfono nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy, este caso sigue sin explicación. Algunos creen que fue un error de la red, un fallo tecnológico sin precedentes. Otros, más supersticiosos, piensan que Charles intentó despedirse de sus seres queridos antes de partir definitivamente. Pero una cosa es segura, la muerte no siempre guarda silencio. Caso número 2. El teléfono maldito. Luis nunca había sido supersticioso. Para él, los objetos eran solo eso, cosas sin alma, sin palabra y sin historia. Así que cuando encontró un viejo teléfono de disco en una tienda de antigüedades, no lo pensó 2 veces y lo compró. Era elegante, pesado, de un negro brillante con marcas de desgaste. Un teléfono clásico, perfecto para decorar su estudio. Lo que Luis no sabía es que ese teléfono no estaba del todo desconectado del pasado. La primera noche, mientras trabajaba en su escritorio, el teléfono sonó.
Luis se sobresaltó. El teléfono ni siquiera estaba conectado a la línea. Se acercó con el corazón latiendo fuerte y levantando el auricular. No había nadie al otro lado, solo una estática leve, como si alguien respirara al otro lado de la línea. ¿Hola?, preguntó con una voz temblorosa. Después de unos segundos, una voz rasposa susurró: «Devuélvemelo». Luis tiró el auricular como si le quemara en la mano. Intentó reírse de la situación. Debe ser una broma. Quizás el dueño de la tienda tenía un dispositivo escondido en el teléfono, una especie de truco para asustar al comprador crédulo. Pero entonces, la misma noche, el teléfono volvió a sonar. Luis sintió un escalofrío recorrer la espalda, decidido a no contestar, pero el sonido era insoportable, cada vez más fuerte y más insistente. Finalmente, con manos temblorosas, descolgó el auricular. «¿Quién eres?». La voz respondió de inmediato: «Devuélvemelo antes de que sea tarde». Desesperado, Luis decidió investigar de dónde había salido ese teléfono. Regresó a la tienda de antigüedades y le preguntó al dueño. El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. «Ese teléfono lo encontré en una casa abandonada. Pertenecía a un hombre llamado Eduardo Romero». Luis sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué le pasó?». El anciano suspiró. «Murió hace más de 30 años. Era solitario. Dicen que pasaba horas en ese teléfono, hablando con alguien que nadie más podía escuchar, cuando lo encontraron muerto en su silla». Caso número 3. El último adiós. Ana llevaba 3 días sin dormir bien. El dolor por la muerte de su madre aún era demasiado reciente. Se había ido de una manera repentina, sin avisar, sin despedirse. Desde la noche del funeral, Ana sentía que algo no estaba bien. Su habitación se sentía más fría. Los ruidos de la casa parecían diferentes, y aunque no era supersticiosa, no podía evitar sentir que su madre aún estaba cerca. En la madrugada del 4.º día, el teléfono sonó. Ana, medio dormida, tomó el celular de la mesa de noche. La pantalla mostraba un número conocido. Decía mamá. Su corazón se detuvo. No puede ser. Ese número estaba desactivado desde el día de su muerte. Dudó por un momento, pero contestó. ¿Mamá? Al otro lado de la línea solo había silencio. Y luego una voz. «Hola, cariño». Era su madre. No había duda. Ana sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Quiso hablar, preguntar, pero las palabras nunca salieron. La voz de su madre sonó dulce, tranquila, pero con un eco extraño, como si viniera de muy, muy lejos. «No llores más por mí, hija. Estoy bien. Solo quería despedirme». Ana sintió lágrimas brotar de sus ojos. «Mamá, espera, no te vayas». Pero ya era tarde. La llamada se cortó. «Mamá», gritó Ana, marcando el número de vuelta, pero la operadora respondió con un mensaje que la hizo temblar. «El número que usted ha marcado no existe». Al día siguiente, Ana intentó encontrar una explicación lógica. Revisó su historial de llamadas y ahí estaba, la llamada a las 3:15 a.m., de duración 15 segundos. Buscó el número celular de su madre en los contactos, pero su celular había sido borrado. ¿Un fallo en la red? ¿Un sueño demasiado real? ¿O su madre había encontrado la manera de despedirse
una última vez. Ana nunca volvió a recibir otra llamada, pero algo cambió en ella. La tristeza que la consumía se desvaneció poco a poco, como si aquella última llamada realmente hubiera sido un adiós y un consuelo. Desde entonces, cada vez que suena su teléfono en la madrugada, su corazón se acelera, porque en el fondo, una parte de ella aún espera que su madre llame de nuevo. Caso número 4. La operadora fantasma. Mi turno en la central de emergencia siempre ha sido tranquilo. No trabajo en la línea principal del 911, sino en una vieja oficina de telefonía local, que maneja reportes de servicio. Nada emocionante, solo fallas en las líneas y reclamos de facturación. Sin embargo, hace unas semanas, algo extraño comenzó a ocurrir. En los registros apareció una extensión activa que no correspondía a ningún cubículo. Se trataba de la estación 104, un puesto que nadie usa desde hace más de 20 años. Una noche decidí monitorear la línea. A las 2:37 am, la luz del indicador de la extensión 104 se encendió. Con los audífonos puestos, escuché un leve murmullo de estática, seguido de una voz de una mujer. Central de emergencia, ¿cuál es su urgencia? Eso me congeló. No había nadie en la estación. Miré a mis compañeros, pero todos estaban ocupados. Reproduje la grabación y la misma voz y la misma pregunta. Investigando con un técnico de la empresa, descubrí que esa extensión perteneció a una operadora llamada Mariana López, quien murió en 1998, justo en medio de una llamada. Intenté ignorarlo algunas veces. Sin embargo, la línea 104 volvió a activarse, pero esta vez no era un simple murmullo. Escuché el llanto de un niño, seguido de un grito ahogado. ¡Ayuda, por favor! Al día siguiente, busqué en los registros antiguos y lo que encontré me dejó helado. La última llamada que atendió Mariana fue de una mujer pidiendo ayuda para su hijo atrapado en un incendio. La línea se cortó antes de que pudieras dar su dirección. Nadie llegó a tiempo. Desde entonces, cada madrugada, la extensión 104 sigue atendiendo emergencias, pero ya nadie responde. Caso número 5. La voz de la tumba. Hay secretos que nunca deben ser revelados, pero algunos encuentran la forma de hablar desde la tumba. El 3 de noviembre de 2018 eran las 2 de la madrugada y el teléfono de Daniel vibró en la oscuridad de su habitación. Un mensaje de voz de su abuelo. Era imposible. Su abuelo había muerto hace 6 meses. Con el corazón latiéndole en el pecho, deslizó el dedo para escuchar el mensaje. La voz era un poco rasposa y apagada, como si viniera de algún lugar lejano. Daniel, búscalo. Está donde siempre guardaba mis secretos, antes de que lo encuentren ellos. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, regresó a la vieja casa familiar. Todo estaba cubierto de polvo y el aire cargado con un olor de abandono. Su abuelo pasaba horas en su estudio, un pequeño cuarto con un viejo escritorio de madera. Siempre decía que algunas cosas debían quedar en el pasado. Daniel acarició la superficie del escritorio con la punta de los dedos. Algo crujió. Una de las tablas del fondo estaba floja. Con manos temblorosas la retiró e encontró una caja pequeña de metal con un candado oxidado. Dentro, un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí,
pero hay algo que debes saber. Las siguientes líneas hicieron que la habitación pareciera más fría. Su abuelo no había muerto por causas naturales. En la carta su abuelo revelaba que había descubierto algo que nadie debía saber, algo peligroso. Si has recibido mi llamada, significa que ellos vienen por ti también. Deshazte del teléfono y corre. Daniel sintió su respiración volverse errática y su piel se erizó. Y entonces su celular vibró nuevamente. En la pantalla aparecían números desconocidos. Por un instante dudó y el miedo lo inmovilizó los dedos, pero con un suspiro tembloroso deslizó a la pantalla y contestó. Ya es tarde, Daniel. Y la llamada se cortó. En ese mismo instante, alguien tocó la puerta. Nadie sabe qué ocurrió con Daniel después de esa noche. Cuando la policía llegó, la casa estaba vacía. Lo único que encontraron fue su celular tirado en el suelo. En su historial de llamada había un solo registro a las 2:47 a.m. Intentaron rastrear el número, pero este no existía. Las llamadas desde el más allá siguen siendo todo un misterio. ¿Son coincidencias, fallos tecnológicos o es algo más? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has recibido una llamada inexplicable o si te atreverías a contestar. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides compartir, suscribirte y sobre todo, mira este otro video que también te pondrá la piel de gallina. Nos vemos en un nuevo episodio de Las Formas del Miedo.